no sirves para nada. Y esta mujer, Ana, dice que cuando fueron a ofrecer sacrificios al templo del Señor cada año, ella lloró amargamente y le hizo un voto a Dios. ¿Recuerdan cuál fue este voto? Concédeme un niño, Señor. ¿Para qué lo quería? ¿Para restregárselo en la cara a su rival? Ya vimos que no, ¿verdad? ¿Para qué lo quería? Quería un hijo para entregárselo a Dios. Y eso es algo que a lo mejor pudiera hoy en nuestros días sonar incongruente. Dios, dame, pero te lo voy a regresar. Como que ¿para qué? ¿Cierto? La mayoría de las veces pedimos cosas, le clamamos al Señor por cosas, pero es porque queremos o suplir una necesidad o tenemos una necesidad. Y la mayoría de los creyentes hoy en día asisten a las reuniones y se congregan como iglesia esperando que Dios responda a situaciones difíciles. No estoy diciendo que Dios no lo haga, ojo. Sin embargo, la pregunta aquí más importante que podemos hacernos es: ¿por qué le pido al Señor cosas? ¿Por qué le pido al Señor cosas? ¿Cuál es la razón y lo que me mueve el pedirle a Dios cosas? ¿Para sentirme mejor? ¿Para ser feliz? ¿Para satisfacción personal? ¿O se las pido para honrarlo a Él? Porque quiero cumplir su propósito, porque quiero obedecer su voluntad. Es un cuestionamiento que vamos a estar hablando a lo largo de esta plática. Sin embargo, Ana, después de algunos años, sabemos que ella fue y entregó a su hijo, ¿cierto? Y es este pasaje que acabo de leer. Dice, ¿te acuerdas? Fue con el sacerdote y le dijo: ¿te acuerdas que de mí? Yo estuve aquí orando, derramando mi corazón, y Dios me respondió. Dios me entregó un hijo. Fíjate qué hermoso cómo Dios contesta cuando la intención del corazón es correcta. Eso es importante tenerlo siempre bien en cuenta. Si tu intención en tu corazón es correcta, Dios te va a conceder las peticiones de tu corazón. A veces moldeamos y queremos: Dios concederá las peticiones de tu corazón y todo lo que tú pidas se va a cumplir en el nombre de Jesús. Arrebata la promesa, clámaselo a Dios, decláralo 3 veces, date una vuelta y un brinco y gritas con júbilo, ¿no? Y ya va a estar. Mentira, eso no es así. Eso no es así. Dice: si pedimos conforme a la voluntad de Dios, dice, no reciben porque piden mal. Y eso es algo tremendo, porque no nos ponemos a sondear en nuestro corazón a ver en realidad por qué le estoy pidiendo algo a Dios, por qué se lo estoy pidiendo. Ponte a pensar, la mayoría de las veces que le pides a Dios, ¿por qué razones es? ¿Siquiera te pones a analizar cómo es tu corazón y qué actitud estás teniendo? Y eso es algo delicado, porque Ana, era su momento, era decir: wow, ya soy fértil, y entonces mi rival ya no me va a molestar. Sin embargo, vimos que cuando ella oró y clamó al Señor, ahí mismo soltó su amargura, ahí mismo dejó esa carga que ella traía. Por eso fue capaz de entregarle el hijo a Dios. Entonces el sacerdote pues se ha sacado de onda, porque llega una mujer y le regala un niño, ¿no? Yo te pregunto, ¿regalarías a un hijo? ¿Le dirías al pastor: pastor, ahora que tiene 4, te traigo uno más? No, ahí está el Jair, se lo dedico al Señor y ahora va a vivir y va a servir para Dios, te lo entrego, pastor. Tú lo mantienes, tú lo educas, ahí tú le enseñas. ¿Lo harías? Bueno, es que hay formas de hacerlo. Deberíamos hacerlo, no al pastor, a Dios, al Señor, y hay formas de hacerlo. El problema es que la mayoría de las veces no lo hacemos. Quiero que veas, en tu casa analiza cómo Ana dice que brotó de su corazón alabanza. Cuando entrega a su hijo, hay un cántico de Ana, es un cántico muy hermoso en el capítulo 2, y no lo voy a leer, sino me voy a saltar hasta el 2:12, donde dice que también vimos la vida del sacerdote Elí. ¿Recuerdas? El sacerdote Elí era el sacerdote, era alguien que se supone que estaba cerca de Dios, conocía a Dios. Y eso es algo tremendo, porque alguien que sirve a Dios, a veces pensamos que por ende o por consecuencia sus hijos van a estar en los caminos de Dios, lo cual también es mentira. No siempre es así. Puede haber muchísima gente, llámese pastor, profeta, apóstol, misionero, líder de alabanza, predicador, lo que sea, lo que tú quieras,
el título que más alto que pueda haber, puede ser que le sirva a Dios, ama al Señor, pero que sus hijos estén alejados de Dios. Hay una promesa de parte de Dios para nuestros hijos, sí, pero hoy quiero enfocarme en cuál es nuestra responsabilidad como padres para garantizar que el futuro de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos continúen en el camino de Dios, porque Dios promete bendiciones para nuestras generaciones. Recuerda que Dios no nos ve a nosotros nada más y cuando nos muramos se acabó la bendición. Dios te ve a ti y mira a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, tataranietos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese era el caso con Elí. Dios escogió a Elí para ser sacerdote. Voltea con el que está a tu lado y dile: Dios te ha escogido a ti para servirle, porque eso es lo que representa hoy el sacerdocio. Si piensas que nada más quieres vivir la vida linda y agradable y te vas a morir feliz, lleno de abundancia, nietos, no es eso la vida. La vida en Cristo es una vida de servicio. Di conmigo, servicio. La vida en Cristo es una vida de servicios. Debemos estar dedicados a darnos a otros. Pero muy pocos creyentes entienden esa responsabilidad al llegar a Cristo. La vida de Cristo, en Cristo no siempre es color de rosa. Incluso el mismo Jesús, tú y yo vimos la vida de Jesús. Jesús en realidad vino a servir, vino a sufrir también, vino a padecer, vino a servirnos de tal forma y con tal entrega que dio su vida y entregó su vida en la cruz. Y cuando dice que nosotros, si le seguimos, tenemos que imitarlo a Él, tiene que ser exactamente en la misma actitud. Dice en la palabra en Filipenses, acompáñame a Filipenses 2. Versículo 7. Perdón, en el 5. Filipenses 2, 5. No, perdón, desde el 4. Lo siento. Dice Filipenses 2:4, ¿ya están ahí? No mirando cada uno por qué cosa, por lo suyo propio. Ya empezando por aquí, ya como dice el pastor, ya torció el rabo la marrana. Sí, dice así, no creo. Sino cada cual también por lo de los otros. ¿Quiénes otros? ¿Quiénes otros? Voltea con el que está a tu lado, ese es el otro. Voltea con el que está delante, el que está atrás, ese es el otro por el cual tienes que ver que esté bien, por su bienestar. Y podríamos pensar, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que ver por el bien del otro? Aquí viene la clave, en el 5. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en ¿quién? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Qué hermoso que Jesús pudo ponernos el ejemplo. La gente le llamaba maestro a Jesús. ¿Por qué le llamaba maestro? Porque les enseñaba. ¿Cómo les enseñaba? ¿Como el Girafales? ¡Ta, ta, ta, ta! Así no, Pedro, te equivocaste. A ver otra vez, repite, después de mí. ¿No? Como quien tiene autoridad. ¿Y por qué se refería a eso? ¿Qué quiere decir como quien tiene autoridad? ¿Qué era lo más visible o la cualidad más grande de Jesús como maestro? Que Él vivía exactamente su ejemplo. Una de las cualidades más grandes de un maestro es que vive lo que enseña. Vive lo que enseña. Y eso es hermoso porque como padres somos maestros. Como padres somos sacerdotes. Como hijos
Y hermanos, también somos maestros, porque oh sorpresa, los hermanos mayores que creen son ejemplo de los menores. Siempre es así, nos guste o no. Nos guste o no, nuestros hermanos menores siempre se la pasan viendo qué hacen los mayores, se la pasan viendo qué hacen los papás, siempre va a ser así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Elí tenía una responsabilidad muy grande. ¿Cuál era la responsabilidad de Elí, el sacerdote? Vivir la palabra de Dios, dar ejemplo con su propia vida. Pero en el 2:12 de Samuel vemos que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Gracias a quién? A su papá. Ya a la edad que tenían la libertad de poder escoger, y ellos sabían lo que un sacerdote debía hacer. Pues porque seguramente Elí se los enseñó, seguramente sí. El problema es que no les enseñó con el ejemplo. Vimos la vida de Elí. ¿Cuáles eran las características de Elí? ¿Era un sacerdote activo? Exacto, se la pasaba todo el día sentado en su silla en el templo, cuando sabemos que el sacerdote no tenía permiso ni de meter un banquito al templo. No lo tenía porque el diseño del tabernáculo no incluía sillas. ¿Por qué? Porque estando el sacerdote adentro necesitaba continuamente estar caminando, tenía que estar avanzando, se tenía que estar moviendo, tenía que ir de aquí para allá, ir por las ofrendas. Sin embargo, vemos en esa época o en ese momento que los hijos de Elí también se la pasaban sentados. ¿Quieren ver dónde dice por qué se la pasaban sentados? Vamos al capítulo, al 2:13, sigue ahí. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. El ejemplo es así. Vamos a suponer que alguien viene al templo a ofrecer sacrificio. Ayúdame, Ivancito. Él trae su ofrenda en sus manos. Generalmente era un animal, un cordero. Lo traía en sus manos. Lo traía. ¿A quién se lo entregaba? ¿A quién se lo entregaba? Al sacerdote. El sacerdote lo tomaba en sus manos, y estando él presente, porque a él le interesaba ofrecer el sacrificio. Él no se iba, él decía, ya entregué mi borrego y ya me voy. No, él se quedaba ahí viendo que todo se realizara conforme la ley, pero entregaba y se quedaba esperando, ¿no? Entonces iba el sacerdote y empezaba todo el proceso de la carne. Acuérdense que era todo un tratamiento, no era nomás de charlas y era... sacan las vísceras, el excremento, la piel, toda la suciedad se quemaba, etcétera, y la carne se cocía, iba quedando. Pero, gracias, era un ejemplo nada más. Y él se quedaba ahí pendiente. Pero ¿quién atendía al pueblo? El sacerdote, él personalmente. Sin embargo, aquí dice que era costumbre de ¿quién? ¿Con quién? Que cuando alguno ofrecía sacrificio, ¿quién venía? El criado. ¿Cuándo en la Biblia se habló de un criado en el tabernáculo? O sea, un chalán del sacerdote. No hay chalanes del sacerdote, todos eran sacerdotes. No había chalanes ahí. Sin embargo, por flojera, los hijos de Elí, allá yo creo que estaban jugando matatena o uno o qué sé yo, estaban jugando o haciendo sentados y le decían al criado, ve y tráenos carne. Y dice que llegaba el criado y fíjate qué hacía. Mientras se cocía la carne, traía en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, como la olla de carnitas que nos hizo Bull, así igualito, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, escucha esto, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. O sea,
mandaban al criado a quitarle la carne al que traía su ofrenda, porque ya habíamos visto que no les gustaba la carne cocida. Ellos querían la carne asada y con gorditos, ¿cierto? Ya sabemos por qué estaban bien chonchitos. Él y sus hijos seguramente también estaban chonchitos o para allá iban. No es pedrada, porque luego me dices, puras pedradas me aventaste. No es pedrada. Entonces, y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámelo ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. ¿Qué estaban haciendo los hijos de Eli? Despreciando las ofrendas, menospreciándolas, restándole valor a ese sacrificio. La pregunta es, como sacerdotes, porque cada uno de nosotros hoy tenemos las responsabilidades del sacerdocio. ¿Sí sabías eso o no? Vamos a una de las cartas de Pedro, por favor. Vamos rápidamente. Está casi hasta el final. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, versículo 9. ¿Están ahí? Sí, dice así: mas vosotros, ¿quién? Más ustedes y yo, nosotros, más nosotros, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Se está refiriendo a nosotros, que no formábamos ni siquiera parte del pueblo de Israel, pero que ahora somos parte de, y también se nos ha encomendado el sacerdocio. Se nos ha encomendado que seamos parte de la realeza. ¿Qué es ser parte de la realeza? ¿Qué es ser sacerdote? Dice en otra parte, somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Qué es ser un rey o reina y un sacerdote? ¿Qué representa? Todos esos términos, ¿qué representa? ¿Te has puesto a pensar en eso? Hello. Contéstenme, no es regaño. No es nomás de aquí para allá. ¿Qué será ser de la realeza? Real sacerdocio. Porque dice real sacerdocio. Habla de realeza, de un linaje de, llamémosle así, casta, una buena casta. En la antigüedad de los reyes en Inglaterra o en Francia o en España, el apellido era wow, ¿no? Hoy en día